Portugal. Llegó a Israel a los 16 años. Representa en Israel entre entes televisivos y periodísticos de varios países en 5 idiomas, entre ellos de España, Portugal, Estados Unidos, Francia, Brasil e Israel. Es el periodista más premiado con 24 premios y fue candidato al Nobel de la Paz. Actualmente es también presidente y fundador de la Cámara de Comercio e Industria de Israel, países del Golfo Pérsico y países del Golfo Pérsico. Durante su brillante carrera supo estar presente en los más importantes acontecimientos, en especial en el Oriente Medio, y entrevistarse con los principales líderes mundiales. Autor de 5 libros traducidos a 7 idiomas. Es máster de la Universidad de Tel Aviv. El rey de España lo nombró comendador de la Orden del Mérito Civil. El presidente de Portugal le nombró gran comendador de la Orden del Infante Don Enrique. Y el Papa Francisco lo condecoró como Ángel de la Paz por la organización de la Plegaria por la Paz en el Vaticano. También tiene el premio Leilán y Centro Pérez a la innovación en la comunicación 2022 con el señor Isaac Casa, que aquí está con nosotros. Enseña en la Universidad Reichman de Herzliya en la carrera de Gobierno, Diplomacia y Estrategia. Vive en Tel Aviv y tiene 3 hijos. Es un honor para nosotros tener a Enrique con nosotros. Queridos amigos, la verdad que viniendo aquí, y a pesar del jet lag, y a pesar de haber llegado solo ayer, uno entra en esta sala y siente el fuego que hay aquí. Hay esh en el aire. Y os quiero agradecer a todos los que preserváis ese fuego todo el tiempo, cada día, y sobre todo que pensáis en el futuro. Una vez alguien me dijo, Sergio, Moisés, Rabino Cohen, con quien tuve el honor también de hablar, y otros rabinos que he visto hoy aquí, y Isaac Asa, mi querido amigo, que es responsable en parte de que yo esté aquí. Alguien me dijo una vez, ¿sabes? Un judío es aquel cuyos hijos son judíos. Vosotros pensáis en el futuro, y no solo en los problemas actuales, o como dijo Moisés, en las políticas. Yo creo que ese es el principal mensaje que tenemos que llevar. Tenemos que pensar hoy cómo seguimos hacia adelante. Estamos en una encrucijada. Y yo hoy os voy a hablar de Israel cuando estamos a punto de cumplir 75 años, pero os voy a hablar también del mundo judío dentro de ese contexto. Porque estamos en un momento que yo creo en el que no todo es negro, hay muchas dificultades en el camino, hay cosas que debemos superar, pero hay también algo de esperanza. Y yo os quiero hablar de ello, de cosas que yo vivo en primera persona en Israel y en Oriente Medio. Decía Abba Even, el gran Abba Even, que en Israel quien no cree en milagros no es realista. Y realmente cuando tú vas y piensas un momento, estamos a punto de cumplir 75 años, y piensas, ¿qué ocurrió en vísperas de la independencia de Israel en 1948? ¿Cuántos judíos había en Israel en esa época? 600.000, eso es todo. Casi la mitad eran supervivientes del Holocausto. Gente que llegó allí herida en sus cuerpos y en sus mentes, y ese es el material humano con el que David Ben Gurión es el líder único, realmente único. Yo pienso que si él no estuviese estado allí en ese preciso momento de la historia, quién sabe si tendríamos un Estado. Y él con ese material humano decidió crear el Estado judío, el primero después de 2 milenios. Y lo hace sabiendo que le falta de todo. Yo tengo un amigo íntimo cuyo padre fue el fundador de la Fuerza Aérea de Israel, con otros 3 pilotos. Y él me contaba como al principio, para luchar contra la invasión de 6 ejércitos árabes, ellos lo que tenían era aviones agrícolas que habían conseguido traer partes desde Europa, los montaron en lo que es hoy en día Sarona, en Tel Aviv, en un hangar, y volaban, y él tiraba las bombas con las manos. Las pillaba con la mano y las tiraba sobre
el enemigo. Eso era 1948, Tashaj en Israel en esa época. Y sin embargo, ¿qué ocurrió en este largo camino que pasó desde entonces? Hoy en día vemos países árabes que buscan contacto con Israel, que buscan acuerdos con Israel. Y os quiero contar por qué. ¿Qué ocurrió en toda esta transformación en estos 75 años? Pero empecemos por el principio. Yo aterrizo en Israel para visitar desde Portugal, padre ashkenazí, madre sefardí del Marruecos español. Llego a Israel, a un kibutz, no sé muy bien qué hacer de mi vida, me falta un año para terminar el bachillerato y anuncio a mis padres que no vuelvo. Voy a correos, ¿os acordáis lo que son los telegramas? Los más jóvenes quizás no sepan, no es la app del teléfono, es telegramas y se pagaba por palabra. Y yo envié 2 palabras a mis padres: quedo Israel, y ya está. Le digo a mi hijo que si él me hiciera eso, tengo 3 hijos que están en Israel, le daría 2 bofetones, pero eso mis padres no tuvieron otra alternativa y me quedé desde entonces. Una de las primeras cosas que me impresionó en el Israel de los años 70 fue que entré en un supermercado y había un tipo de pan y un tipo de queso. Eso es todo. Yo venía de Portugal, no venía de Estados Unidos o de Escandinavia, de un país rico. Eso era Israel en los años 70. En las carreteras había coches con cientos de miles de kilómetros que la gente no tenía dinero para reemplazarlo. Y cuando yo volvía de visitar a mi familia en España o en Portugal, ellos me pedían para enseñar diapositivas porque nunca habían viajado al extranjero. Y algo ocurrió desde entonces muy significativo. Yo estaba muy próximo, como tú bien sabes, Isaac, a Shimon Peres. Y una vez hablando de esto, Shimon Peres me dijo: si Ben Gurión, mi maestro, levantara cabeza por un momento y viese lo que ocurre alrededor, simplemente no se lo creería. Ahora, hay muchos logros y yo os los voy a relatar porque no podemos evitar ese placer de hablar de ellos. Pero hay también asignaturas pendientes, algunas las hablasteis aquí, asignaturas pendientes de una dimensión bíblica. De verdad no creo que haya ningún país del mundo que tenga ese tipo de desafíos por delante. Pero vamos a tener el placer de empezar con las cosas, con los principales logros. El Papa, con quien dijo Sion, yo tengo un contacto desde hace 8 años, trabajo con él en una serie de proyectos, y os debo decir entre amigos que quiere mucho al pueblo judío, lo que es muy raro en el Vaticano, pero él tiene una relación con rabinos, con judíos, tiene un interés enorme por Israel. Fue así que me conoció viendo en la televisión en Argentina noticias sobre Israel que él grababa en los domingos. Y así me vio y un día me invitó al Vaticano cuando fue nombrado y desde entonces hacemos proyectos y este año vamos a hacer un gran proyecto, la segunda plegaria por la paz. No lo conté aún, pero vamos a tratar de la continuidad de los acuerdos entre Israel y el mundo árabe aprovechando este contexto. Pero muchas veces me preguntó: Enrique, explícame, ¿cuál es en tu opinión el mayor logro de Israel? Más allá de la existencia de Israel per se, como un hecho. Yo le dije: mire, Papa Francisco, para mí, pero es algo muy subjetivo, es el renacimiento del hebreo, del ivrit. Fíjese usted que el hebreo, que era un idioma que se hablaba en la tierra de Israel hasta hace 2000 años a diario, de alguna forma se convirtió en un idioma litúrgico, un idioma del estudio de la Torá, del Talmud, pero no de la calle. En cambio, si para la cena de Shabbat Abraham el patriarca, viniese a cenar a mi casa y se encontrase con mis 3 hijos, él podría entenderse con ellos. Claro que le faltarían algunas palabras: internet, televisión, auto, etcétera, etcétera. Pero en la base es el mismo idioma hebreo que se hablaba hace miles de años, el que hemos conseguido renacer. Y le dije: es como si usted mañana decidiera que todo el mundo latino hablará en latín. Y verá usted en las redes sociales insultos en latín, y verá usted el Mundial de Qatar ahora transmitido en los locutores hablando en latín. ¿Se lo puede imaginar? Le dice: no, me es muy difícil imaginar algo así. ¿Y cuál es el segundo logro?
Bueno, el segundo logro es que no hay ningún país del mundo que proporcionalmente a su población, yo cuando llegué a Israel tenía 3 millones y algo de habitantes, hoy somos 9,5, 7 millones de judíos, poco más de 7 millones de judíos en la diáspora. Yo creo que estamos vinculados y unos sin los otros. El futuro es mucho más problemático. Tenemos que crear los puentes entre nosotros, ya llegamos a ello. Pero le dije, no hay ningún país del mundo con estas medidas, con estos tamaños, que haya absorbido 3,5 millones de personas, como ocurrió en mi caso y en muchos casos más. Yo estaba allí cuando llegaron los judíos de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, sin nada. En los años 90, 1 millón de personas llegan a un país de 3,5 millones de habitantes. Hoy en día, un 70% de ellos tiene casa propia, están integrados en todos los sectores de la sociedad y lo decimos como si fuera algo muy obvio, pero no lo es mucho más que eso. Lo tercero, me lo dicen en el mundo árabe. Yo voy mucho a Arabia Saudita, a países árabes que no tienen relaciones con Israel, y me encuentro con sus líderes e intento abrir puertas cara al futuro, lo que llamamos los acuerdos de Abraham y la continuidad de estos acuerdos de Abraham que Israel firmó hace 2 años con 4 países, con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos y con Sudán. Yo creo que en los próximos 5 o 6 años vamos a ver varios acuerdos más, entre ellos acuerdos muy importantes que pueden tener una importancia no solo política y de seguridad, sino una importancia económica para Israel enorme. Bien, y cuando les pregunto, miren ustedes, ¿pero qué les pasó? ¿Por qué en el siglo XX lo único en común que había entre los líderes árabes, la mayoría, a excepción de Sadat, del rey Hussein y otros pocos que se salvan, la plataforma común era destruir el único Estado judío del planeta? Y ahora, en cambio, flirteáis con Israel. ¿Qué pasó? Y me dicen, mira, y os puedo decir, estamos en familia, quien me contestó fue el jefe de la inteligencia saudita durante 20 años, el príncipe Turki Faisal, miembro de la Casa Real, y él me dijo, mira, tenemos enemigos comunes. Irán nos amenaza a nosotros más de lo que os amenaza a vosotros, porque ellos quieren ser los líderes del mundo musulmán, y nosotros no se lo podemos permitir. Israel es un aliado nuestro ante todo esto. Y de repente me enseñan ejercicios de la Fuerza Aérea de Israel, los pilotos de Israel y sus aviones, conjuntamente con pilotos de países como Emiratos o Bahrein. Algo impensable hace solo 2 años y medio o 3. Luego me dijo, vosotros sois la Startup Nation. Habéis conseguido ser el país con más tecnología, con más compañías startup del mundo. Imagínate, me dijo el príncipe Faisal, lo que podríamos hacer con nuestras finanzas y vuestro cerebro. Podemos cambiar la región y el mundo. Luego me dijo, hay algo de lo que vosotros no terminasteis de entender. Ya en la guerra de Kippur, él le llamó la guerra de octubre, en 1973, nosotros en el mundo árabe entendimos que no podemos doblegar a Israel en el campo militar. Y dijimos, if you can beat them, join them. Vamos a buscar otra estrategia. Vamos a intentar encontrar una forma de diálogo con ellos. Y dice, vosotros en Israel no lo entendisteis entonces. Y hay algo más importante aún. Me dice él, y tiene toda la razón en eso. Cuando tú vas a esos países, sé que algunos de ustedes ya estuvisteis en Dubái y en otros lugares, te das cuenta de que en la calle se ve sobre todo jóvenes. 70% de la población de esos países tienen menos de 30 años. Y ellos, cuando hablas con ellos, las guerras del siglo XX son para ellos guerras de los romanos, son guerras pasadas, son cosas que realmente no tienen que ver con su vida propia en este momento. Entonces ocurrió aquí un cambio, estamos ante un cambio de paradigma muy, muy grande. Pero Israel al mismo tiempo, desde que yo llegué a Israel hace más de 40 años y hasta hoy, logró empezar a convertirse en un país que en la